Bien, yo mientras voy a empezar a compartirle la pantalla, así ustedes me dicen si ven y vamos avanzando. Bueno, ahí estamos. ¿Están viendo? Sí, profe. Profe. Buenísimo. Bueno, esperamos unos minutos que lleguen algunos compañeros más y ya seguimos. Esperen que mientras aprovechamos el tiempo y yo voy tomando ahí los nombres de la captura de los que tenemos. Hola, profe, perdón que te moleste. ¿Te puedo hacer una pregunta? Capaz no sabes, pero Decime, el decime, horario sí. del parcial del sábado todavía no se sabe, ¿no? No, todavía no lo tenemos. Igual no es este sábado, ¿eh? No, no, el Este otro, sí, sábado está no es, bien. el otro, sí, sí. Todavía no lo tenemos, Seguramente pero, sea la pero mañana sí, pasada. sí, seguro es a la mañana. Bien, No, gracias. lo que no sé, que eso dependemos un poco del lugar que tengamos, puede ser a las 8 o a las 10. En general son los dos bloques de horario que nos dan. Pero sí va a ser sábado a la mañana. Perfecto, muchas gracias. De nada. Ahí hay Profe, otros otra pregunta compañeros. respecto al parcial. ¿Es choice igual, no? ¿O es de diferente modalidad? No es choice, es como el primero, es proyectando, ustedes tienen la grilla, son también la misma cantidad de preguntas, es igual, las características son iguales y es choice, Muchas gracias. de nada. Muy bien. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, Sí. bien, bien. Profe, una compañera, o no sé si un compañero puso por el grupo que si le podía dar acceso, que es que Ahí tuvo que no, reiniciar la computadora. ah, ya le debo haber dado porque no me figura nadie en sala de espera. Sí, gracias, era yo, ya estoy otra vez, Ah, gracias. Listo, perfecto. listo. Gracias, muy bien. Bueno, si quieren empezamos y si alguno, como hacemos siempre, si alguno ve que hay alguien en sala de espera, me avisa y lo dejamos entrar. ¿Eh? Porque así en virtud fueron todos muy puntuales y van a ser -20, ya esperamos 10 minutos, así que arrancamos. Bueno, espérame que ya vamos. Bueno, en insuficiencia cardíaca van a ver que muchas de las cosas que charlamos, ustedes las tienen bastante incorporadas de semiología. Obviamente, en determinadas cosas vamos a hacer un recuerdo semiológico, pero sobre todo vamos a tratar de darle una mirada clínica integral que nos sirva para decidir a la hora de la terapéutica. Y después, hacia el final de la presentación, tenemos un poco toda la medicación que usamos en insuficiencia cardíaca y cómo la vamos a englobar. La insuficiencia cardíaca es un tema muy importante. En el teórico este martes, como la facultad por el paro estuvo cerrada y había para docente y no docente, no se pudo dar, así que tratamos de hacer un raconto importante de insuficiencia cardíaca y de disfunción sistólica y diastólica, que es otro modo de ver la insuficiencia cardíaca. Pero desde hace años la insuficiencia cardíaca la diagnosticamos y la caracterizamos bien desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista de sus hallazgos clínicos, y cualquier guía que uno encuentra, cualquier consenso de insuficiencia cardíaca, empieza caracterizando esta definición.
que es un síndrome que está caracterizado por la disnea o falta de aire, que tiene signos como son la congestión o el aumento de la presión venosa, que la congestión venocapilar del pulmón, que se expresa a través de los crepitantes y la generación de edema, y que esto tiene su origen causado por anomalías estructurales o funcionales del corazón, que hace que las presiones intracardíacas se eleven o que se produzca una reducción del gasto cardíaco, ya sea en reposo o durante el estrés. Existen muchas clasificaciones, ¿sí? Y normalmente la que a los clínicos más nos gusta desde el punto de vista para englobar a la insuficiencia cardíaca es ver en primera instancia el tiempo de evolución, si es aguda o crónica, y si después cómo está la fracción de eyección o cómo es la reacción en la eyección del ventrículo izquierdo. Y por eso se pone un límite de si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está hasta 50%, podemos decir que tiene una fracción de eyección conservada. Y si esa fracción de eyección cae por 40 o cae por debajo de 40, estamos en una fracción de eyección deprimida. Y esta definición, que está dada por un parámetro ecocardiográfico, como vamos a ver, como es la medición de la fracción de eyección, permite sacar un montón de conclusiones y por eso las divide en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o con fracción de eyección disminuida. Que la fracción de eyección esté preservada no significa que esté normal, significa que está hasta 50%. ¿Estamos? Esa es una diferenciación muy importante. Luego, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es este parámetro donde nos paramos para evaluar a la insuficiencia cardíaca, desencadena una serie de acontecimientos que ahora los vamos a ver, que es en el fondo la característica fisiopatológica de la insuficiencia cardíaca. Esto es más o menos lo mismo que dijimos recién, puesto en un cuadro para que después a la hora de repasar lo tengan. El mecanismo está dado por 4 pilares, que son la ley de Frank-Starling, la hipertrofia compensadora, el remodelamiento ventricular y la redistribución del gasto cardíaco que está por debajo de lo normal. Estos 4, que son las características fisiopatológicas que dan acción a todo lo que viene después, son la base en lo que uno decide después la terapéutica. Entonces ahora vamos a desglosar muy concretamente cada una de ellas. Frank-Starling, hipertrofia compensadora, remodelamiento ventricular, redistribución del gasto subnormal. Una cosa que es importante saber que estos fenómenos se dan en forma concomitante, ¿sí? Que no tenemos, que uno dice, bueno, primero es la hipertrofia compensadora, después el remodelamiento ventricular, todo esto se va dando en forma continua. ¿Se acuerdan de fisiología? Que la ley de Frank-Starling decía que en condiciones normales los ventrículos son capaces de eyectar toda la sangre que está en ellos, generando que puedan llegar a una presión cero, o sea, que se vacíen completamente. Esa es la ley de Frank-Starling para un mecanismo normal fisiológico. Y el mecanismo de Frank-Starling es el aumento del volumen telediastólico, o sea, al final de la diástole, que se acompaña de estiramiento de los músculos, del estiramiento sarcomérico. Esto produce que se da por una interacción entre lactina y miosina, un cambio en la sensibilidad del calcio y así tratar de intensificar la contracción. ¿Para qué? Para empezar a suplir esta disfunción que se da al final de la diástole y esta adaptación de los sarcómeros es lo que desencadena también todo el cambio remodelado. Los ventrículos tienen capacidad de adaptarse a distintos volúmenes y a volúmenes crecientes, pero después esta capacidad se pierde
Por eso es que muchas veces la insuficiencia cardíaca tiene fracción de eyección preservada, pero si esta condición se sigue a lo largo del tiempo, esta capacidad se pierde, no es capaz de cumplir el músculo con la ley de Frank Starling y va a generar una insuficiencia cardíaca como tal cual nosotros la conocemos. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hay un Ahora, chico en la sala de espera, Profe, me hay parece. compañeros en espera. bueno, ahí lo vamos a buscar. Ya los hacemos entrar. Ahí estamos. Bueno, sigamos. Si ustedes después ven algún otro, me avisan. Entonces, vamos ahora a la hipertrofia compensadora. La hipertrofia compensadora se da en la sobrecarga hemodinámica y esto se da porque la pared empieza a tener un aumento de la tensión. Si esta hipertrofia compensadora no basta, o sea, que es lo mismo que si dijéramos mandamos al músculo cardíaco al gimnasio. Primero va a generar una hipertrofia, pero si esta hipertrofia para aumentar la fuerza de contracción no basta, el ventrículo va a pasar a la siguiente fase, que es la fase dilatada. Y a su vez, la hipertrofia ventricular compensadora que se da al principio, como está puesto en el último renglón de la diapositiva, puede disminuir el llenado ventricular y al disminuir el llenado ventricular produce isquemia miocárdica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las coronarias se llenan en diástole. Son las únicas arterias del organismo que se llenan durante la diástole. Esto produce que si tiene mucho músculo, si las coronarias que cruzan por dentro del músculo son comprimidas, no se van a llenar durante la diástole. Entonces, agregando un fenómeno isquémico. Esto desencadena un remodelamiento ventricular. Esto cambia la masa, la configuración del ventrículo y el remodelamiento genera a nivel de los miocitos mecanismos compensadores, estrés oxidativo, apoptosis y finalmente todo eso va hacia la fibrosis. Cuando llega al tejido fibrótico ha perdido su capacidad de contractilidad. Acá tienen un poco, cuando repasen, una diapo donde está el efecto a corto plazo y el efecto a largo plazo. ¿Qué pasa con la respuesta de retención de sodio y agua? Aumenta la precarga. Y a largo plazo, congestión pulmonar y puede ir a la nasarca. La vasoconstricción que se genera para redistribuir el flujo, primero conserva la presión en los órganos vitales y luego aumenta la disfunción de la bomba, porque aumenta el gasto cardíaco. La sobreestimulación simpática aumenta la frecuencia cardíaca para mejorar la contractilidad y a lo largo del tiempo va a generar un aumento del gasto de energía que no es capaz de solventar. Se liberan citoquinas que son proinflamatorias, primero producen vasodilatación, pero después aumentan el catabolismo del miocardio. La hipertrofia a corto plazo reduce la carga en la fibra porque redistribuye la carga en más fibras, pero a lo largo del tiempo estas fibras se mueren y termina dilatándose. Y por último, hay incremento del colágeno que se da como una red que al inicio puede contener el músculo cardíaco y posteriormente va a disminución de la relajación porque se mete dentro de la fibra. Así, de semio, si lo recuerdan, se han hecho criterios de Framingham para definir que no son los factores de riesgo de Framingham, no son los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, sino son los criterios de Framingham para diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hay criterios mayores, menores y que en realidad nosotros tengamos que sumar, como muchas veces cuando se hacen criterios, como si se acuerdan en la endocarditis, si tenemos dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, es diagnóstica. Los criterios mayores, disnea paroxística nocturna, crepitantes, cardiomegalia, tercer ruido, cadencia de galope.
Los menores, los edemas del miembro inferior, la tos nocturna, la presencia de derrame pleural, estoy leyendo salteado, ¿sí? Y algunos menores muy inespecíficos como adelgazamiento, pérdida de peso, sarcopenia. En realidad, ustedes se darán cuenta que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es muy florido desde el punto de vista sindromático y característico. Pero ¿qué pasa? Muchas veces tenemos pacientes, por ejemplo, EPOC severos, donde tienen mucha disnea, que progresan y van produciendo dilatación de cavidades derechas, pero sin empezar con fallo cardíaco. Y en esos pacientes se empieza a ensuciar un poco la cancha y no logramos discernir con tanta velocidad si nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca pura, si esto está en el contexto de otra enfermedad, ¿sí? Entonces, por eso los criterios de Framingham son útiles porque son bastante objetivos y son, sobre todo, la mayoría son criterios clínicos. Luego se fueron desarrollando biomarcadores. Ustedes saben que un biomarcador, desde el punto de vista de la definición clínica, es una sustancia cuya presencia ayuda a descartar o a aseverar el evento clínico que estamos buscando. Y para que un biomarcador sea bastante eficaz, necesita tener una especificidad y una reproducibilidad que, de acuerdo, si está, abona al diagnóstico. Si no está, nos permite empezar a descartarlo. En este sentido, los biomarcadores o péptidos natriuréticos tenemos dos, el péptido natriurético cerebral y el NT-proBNP, que es el propéptido natriurético a nivel auricular. Pero los dos son péptidos natriuréticos, en algunos lados se pueden hacer BNP, en otros laboratorios se hacen NT-proBNP y vamos a ver los valores. Se utilizan para establecer la presencia y la severidad. Cuanto más severa sea la sobrecarga a nivel auricular, cuanto más severa sea la sobrecarga y mayor grado de insuficiencia cardíaca, va a producirse un aumento del BNP. Y si el paciente mejora la sobrecarga, el BNP desciende, ¿sí? Se usa no para insuficiencia cardíaca aguda, sino se usa para monitoreo y seguimiento de la insuficiencia cardíaca crónica. El BNP tiene una sensibilidad del 70% y una especificidad del 99%. ¿Qué significa esto? Que tiene un alto valor predictivo negativo, que si el BNP es normal, es muy raro que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca, o por lo menos que tenga una insuficiencia cardíaca descompensada. Entonces acuérdense, BNP tiene, como también el NT-proBNP, los dos tienen un alto valor predictivo negativo. Y si su presencia está elevado, abona al tratamiento de la insuficiencia cardíaca. La diferencia está que el BNP tiene una vida media de 4 horas y el NT-proBNP de 72 horas. O sea que cuando yo quiero usarlo para monitorear a ver cómo sigue mi paciente, tengo que saber que a lo mejor como dura 72 horas no estoy viendo el reflejo del momento, puedo estar viendo la carga que acarrea de días previos. Pero quiero que se acuerden, NT-proBNP, alto valor predictivo negativo. Entonces, ¿qué es? Es una neurohormona que se activa y se almacena en los ventrículos. ¿Y cuándo se libera? Cuando hay una sobreexpansión, por eso es tan precoz. ¿Sí? Cuando el paciente a lo mejor todavía no tiene una clínica muy florida, pero lo que hace es que cuando se empieza a sobreexpandir las paredes, sobre todo auriculares, aparece en sangre el BNP. Acá tienen más o menos los valores normales. Sí, escucho. Bueno. Profe, yo una pregunta. Escucho. El que es péptido natriurético cerebral, ¿es cerebral porque procede del cerebro o va hacia el cerebro? No, porque también va hacia el cerebro, pero se usan para la
el monitoreo de la aurícula. Así que es por eso. ¿Sí? Bueno, Acá tengo pero otra los dos se producen pregunta. en el corazón. Sí, 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 en la Bueno, aurícula. listo. Exacto. Gracias. Bien. Profe, Perfecto. una pregunta. ¿Cuál de los dos es el que tiene el valor predictivo negativo? Los dos, Ah, cualquiera de los listo. dos que se use, BNP o NT Pro BNP, porque los dos, fíjate, voy a de nuevo a la diapo, que tienen el porcentaje de sensibilidad. Es buena la sensibilidad de los dos, fíjate, 70% y 99%. Y especificidad, 99% y 85%. O sea que los dos, podríamos decir, así englobándolo a los dos, que los péptidos natriuréticos tienen un alto valor, como decíamos, predictivo negativo. Porque como tienen sensibilidad y especificidad, si es negativo, no están. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Bien. Más o menos en un contexto agudo pueden rondar los 100 para arriba, pero acuérdense que no lo usamos para seguimiento del agudo, lo usamos para seguimiento del crónico. ¿Sí? La placa de tórax. La placa de tórax siempre nos ofrece un poco signos tardíacos. ¿Por qué? Bueno, nos puede ver la cardiomegalia, pero para que esto se produzca ya el paciente hace mucho que viene con insuficiencia cardíaca, con todos los fenómenos de adaptación que venimos diciendo. Nos permite observar la redistribución de flujo, la congestión venosa, la presencia de derrames y también es útil para evaluar que su disnea no está concomitante con otro trastorno respiratorio, quizá para poder ejemplificar bien. El ecocardiograma Doppler desde hace muchos años ha sido a nivel de estudios funcionales cardiológicos y en insuficiencia cardíaca un poco aquel que tiene más peso o que más oportunidad nos da de conseguir datos. Lo vimos el otro día cuando hablábamos de miocardiopatías, lo vimos o lo habrán charlado en hipertensión arterial. Tenemos muchísima utilidad. ¿Y qué cosas vamos a tratar de ver en insuficiencia cardíaca con el ecocardiograma? Obviamente vamos a medir la fracción de eyección y dijimos que una fracción de eyección normal no descarta que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca porque puede estar en la fase preservada, pero siempre va a estar un poco por debajo, no va a estar 99% o más de 70%. Nos permite encontrar anormalidades estructurales, medir la hipertrofia de los ventrículos, del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda, también obviamente de la derecha, el daño valvular que puede existir y la presión de la media de la arteria pulmonar, generando que nosotros encontremos aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Acá tienen un poco cuatro... Profe, hay personas para aceptar. Sí, ahí después tenemos que charlar con todos porque son las 8 y empezamos 7:30, si no escuchan la mitad del teórico los compañeros a veces. Yo por ellos, no por mí, sino por ellos que escuchan la mitad del tema, por eso. Bueno, seguimos. Ustedes igual si hay algún otro me avisan, ¿eh? Decíamos que tenemos cuatro datos muy importantes que vamos a ver al lado de la cama del paciente y a las que le vamos a prestar atención además de los parámetros que comentamos recién, que son buscar la normalidad en la contracción de causa isquémica, porque gran parte de las insuficiencias cardíacas tienen origen isquémico, o sea, vamos a ver la hipomovilidad o la inmovilidad de alguna de las caras. Vamos a buscar la dilatación o aumento de la forma esférica de los ventrículos. Vamos a tratar de buscar datos precoces de dilatación. Vamos a mirar qué pasa con la mitral y la tricúspide. ¿Por qué? Bueno, porque son signos precoces de que empiece a tener una miocardiopatía dilatada, porque se produce dilatación del anillo y produciendo insuficiencia mitral o tricúspidia. Y vamos a buscar hipertrofia en los pacientes que ya sepamos que tienen hipertensión arterial, porque ustedes saben que el problema de la hipertensión arterial genera en primera instancia hipertrofia y posteriormente genera
dilatación. Pero además, en la fase hipertrófica, comprime y me quedo sin ventrículo izquierdo, disminuyendo lo que se denomina bajo gasto. Y acá hay un dato del Doppler que nos permite ver en forma muy sencilla un poco qué pasa con la función diastólica. ¿Sí? Porque se acuerdan que hay disfunción sistólica y disfunción diastólica. La disfunción sistólica, si ustedes, aunque yo no se las dijera, pensándolo con sentido común, se dan cuenta que es la que depende de la fuerza de contracción que tenga el corazón, de la capacidad de que sus fibras se acorten y que esa disfunción sistólica está generando un bajo gasto. La disfunción diastólica se ve obviamente cuando empiezo a tener trastornos en el llenado y esta disfunción se ve bien en el Doppler generando. En condiciones normales, el Doppler, o sea, la onda Doppler, genera una onda que se denomina E, que coincide con la fase del llenado rápido. ¿Se acuerdan? La primera fase del ciclo cardíaco, llenado ventricular rápido. Y la segunda, y ahí la diastasis significa que empieza a dislatarse, a distenderse las cavidades que se están llenando. Y una segunda onda A, que lo que hace es producir la contracción auricular. Por eso, de este lado, fíjense, donde tengo el cursor, acá tengo la onda E, que es grande, y la onda A, que es más chica. Esto es un patrón de flujo transmitral, o sea, a través de la mitral normal. Y cuando tengo un patrón de relajación enlentecida, o sea, tengo una disfunción diastólica, invierto eso. La onda E es más chiquita que la onda A. Y esto se produce porque al producirse se deteriora la función diastólica y empiezo a tener trastornos en el llenado. ¿Se queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, pasamos por la clínica, vimos la congestión periférica, repasamos los criterios de Framingham, pensamos fisiopatológicamente qué es lo que le está pasando, la pérdida de la ley de Frank-Starling, el acortamiento de las fibras, la toxicidad y el remodelamiento a nivel celular que se produce en todos los ventrículos, y con todas esas herramientas en la mano, ya le hicimos un método complementario de diagnóstico que dijimos la placa de tórax me sirve, el electrocardiograma me sirve, sí, me sirve como para también ver si no es isquémico, ver si tiene signos precoces de hipertrofia ventricular izquierda, si tiene arritmias acompañantes, pero yo no voy a hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca con el electro. Hay pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y tienen electro de reposo normal. Dijimos que el ecocardio me da mucha herramienta y la vez pasada habíamos nombrado las miocardiopatías y que ahí una herramienta diagnóstica importante era la resonancia. Entonces, con todas estas herramientas ya de diagnóstico, vamos a empezar a pensar cuál es un poco la terapéutica que vamos a ir eligiendo. Ustedes saben que tenemos muchos fármacos para tratar la insuficiencia cardíaca y que lo aconsejado es que nuestros pacientes sean tratados con varios fármacos al igual que pasa en hipertensión, para disminuir el efecto adverso de cada uno, no tener que llevarlo a la dosis plena y poder combinar mecanismos fisiopatológicos sobre los que estoy actuando. Los betabloqueantes son importantes, pero tenemos que elegir bien qué betabloqueante. ¿Por qué son importantes? Porque disminuyen el consumo de oxígeno, porque si tenemos que asegurarnos que tiene una fracción de eyección conservada, si el paciente está con una insuficiencia cardíaca en un estadio avanzado, con un bajo gasto muy grande, los beta bloqueantes están contraindicados, ¿sí? Entonces, función sistólica preservada
Y en esos pacientes además revierten la remodelación porque mejoran la estimulación simpática y mejoran el consumo de oxígeno por el músculo. Pueden ser usados en combinación con inhibidores en la enzima convertidora, con lo cual mejora esta combinación. Los diuréticos son la pieza fundamental y toda insuficiencia cardíaca tiene que tener diuréticos. Puedo combinar diurético de techo alto como la furosemida, la hidroclorotiazida y ahorradores de potasio y mecanismo antialdosterónico como lo es la espironolactona. Los IECA son muy importantes sobre todo por el remodelado, porque puedo usar IECA o puedo usar ARA2, ¿sí? Disminuyen la poscarga y reducen la hipertrofia ventricular. Puedo combinar si el paciente no tolera los IECA, por ejemplo, por tos, puedo utilizar ARA2 y puedo combinar un ARA2 con sacubitrilo que tiene una acción más metabólica, ¿sí? Esto es una combinación muy efectiva en la insuficiencia cardíaca. El paciente esté tratado con valsartán, sacubitrilo en insuficiencia cardíaca dilatada en fase muy avanzada. Después voy a tener algunos antiarrítmicos, como los digitálicos, en pacientes con miocardiopatía dilatada, fibrilación auricular crónica, en general puede ser de alto pasaje o de bajo pasaje. La amiodarona, que está indicada sobre todo en pacientes con compromiso de función ventricular izquierda como preventivo y como tratamiento de arritmias ventriculares, y la ibadravina, que está dada muchas veces para pacientes que están en fases muy avanzadas, ¿sí? Y que tiene una acción regulando la frecuencia cardíaca. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes terminan teniendo que colocarse en sus estadios más avanzados un cardiofibrilador implantable como tratamiento más efectivo de la prevención de la muerte súbita, ¿sí? Y después, acá tienen una lista que me pareció bien y por eso la copié y se las puse en esta diapo, donde están un poco varios de los medicamentos que usamos habitualmente y con las dosis promedio. De dosis de inicio y vamos titulando hacia una dosis objetivo. La dosis de inicio muchas veces es para probar tolerancia. Acuérdense que todos estos pacientes, como tienen bajo gasto, suelen estar en insuficiencia cardíaca, en hipotensión. Y por lo tanto, estos pacientes tengo que tener mucho cuidado cuando le pongo vasodilatadores, cuando estoy usando dosis alta de diuréticos. Entonces, es una combinación que yo nunca pongo fija, sino que lo voy monitoreando. Acá en el mismo sentido, un poco los diuréticos que tenemos a mano, las dosis y la dosis objetivo. En la actualidad la toracemida se usa muy poco y sí tenemos furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, esplerenona, que las dosis varían, pero usan el mismo objetivo, antialdosterónico. Y desde hace unos años se han incorporado los SGLT2, la dapaglifosina en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. La empaglifosina, la dapaglifosina son las dos más utilizadas, sobre todo la dapaglifosina es la que más experiencia hay. En esta, acordémonos acá, y por eso está puesto acá 2, que siempre no se usa como tratamiento solo, sino se usa como cuarta droga muchas veces, o hasta quinta droga, en pacientes que ya vienen tratados con IECA, diuréticos, betabloqueantes. Y yo los sumo, y acá tienen un poco cuál es el efecto sinérgico con el resto de los tratamientos y sobre todo el perfil de seguridad desde el punto de vista de la tolerancia de los pacientes. Entonces, ahora lo que a mí me parece que convendría es que ustedes, esto acuérdense que siempre las diapos yo se las mando a modo que les sirvan para repasar, que les sirvan para poder decir, bueno, estos son los puntos más importantes y después ampliar. En este sentido, lo que nosotros queremos de la cátedra que se acuerden es el concepto
clínico de cómo evalúa una insuficiencia cardíaca, cuáles son los pilares en el seguimiento y en la evaluación y un poco las drogas que tenemos a mano. ¿Estamos? Sí, profe, Sí, profe. perfecto. Sí, profe. Gracias, Muy profe. bien. Bueno, ahí esperen un segundito que hago captura de los que entraron después y ya los dejo tranquilos. Muy bien que todos pusieron el apellido. Está